Nuevamente los saludo, soy Henry Rafael con De Política Electoral. Estamos cada vez más enganchados con más candidatos en nuestros programas, en nuestra programación semanal. Todos los días estamos teniendo un candidato importante para el Congreso de la República y, ¿por qué no? Estamos también conversando con personas que no solamente nos plantean sus propuestas para el Congreso, sino nos ayudan a entender un poco las propuestas de sus partidos y de sus candidatos al presidente, como es el caso de Jorge Nieto, conocido en el ambiente político y en la ciudadanía. No necesita mayor presentación, don Jorge Nieto, le puedo decir Cuco Nieto, como lo conocen la mayor cantidad de periodistas. Buenos días, don Jorge Nieto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya con la cuarentena. ¿Está de acuerdo con esta decisión? ¿Cree que es una decisión apresurada, que es una decisión poco técnica? ¿Cuál es la posición personal o, si se puede, del Partido Victoria Nacional sobre la decisión del gobierno del presidente Sagasti de ordenar cuarentena en la ciudad de Lima y paralizar un poco las actividades económicas? En las circunstancias en las que estamos y con los indicadores de salud que existen, tanto de infectados como de muertes y de demanda de camas UCI, era absolutamente inevitable. Pudo haberse evitado quizás si es que hubiéramos tomado distintas medidas en el mes de diciembre, pero es evidente que este disparo de la pandemia tiene que ver con la apertura casi total y muchas veces con el descontrol de la propia de sectores grandes de la sociedad. En las fiestas de diciembre no solamente compraron, sino festejaron como si nada pasara. Entonces hoy día estamos frente a una situación y a una decisión que era casi inevitable. Lo Solo importante, ¿qué cosa es? Que el gobierno aprenda de los errores anteriores, porque una cuarentena que fue muy larga en aquel momento no fue acompañada de las medidas necesarias para acercar, aislar y contener el virus, lo que se llama inteligencia y comandos sanitarios, que vayan a la población, que hagan el rastreo y que finalmente puedan tener el objetivo de aislar al virus, que de eso se trata. La cuarentena es una parte de la pinza. La otra parte de la pinza tiene que ser el cerco y aislamiento del virus, como se ha hecho en todos los países del mundo, algunos con alta tecnología, otros con base en organización social muy fuerte. De modo que esperamos que se aprenda y al mismo tiempo que hayan programas tanto de alimentación, Fuerzas Armadas, iglesias, empresa privada, organizaciones populares, municipios, organismos del Estado que se dedican al reparto de alimentos pueden formar una coalición muy poderosa para atender las necesidades de la población allí donde se necesitan. Y al mismo tiempo programas de apoyo efectivo a la pequeña empresa, a la MIPE. le preguntaba si solo las fiestas de diciembre digamos, esta suerte de comportamiento ciudadano fueron las que han llevado nuevamente a generar el pico, o también las manifestaciones sociales, públicas en las plazas y calles del mes de noviembre. Le pregunto porque ya hay voces que están tratando de volver a sacar a la ciudadanía a las calles para protestar con las decisiones que está tomando este gobierno. Las manifestaciones en públicas en general no son también o no fueron también un foco de promotor un poco de que se propague el virus. Eso no debería ser motivo de discusión política. Hay gente, hay epidemiólogos, hay especialistas en el virus, dicen 14 días de incubación. Si el pico lo tenemos en las últimas 2 semanas, ¿cuándo empezó? 2 semanas antes. Yo creo que eso no debería ser motivo de especulación ni de debate político, es un tema técnico y científico. Que las manifestaciones de noviembre algo tienen que haber tenido como efecto de contagio, sin duda alguna, seguro que sí. Pero el pico ocurre después del esfuerzo, del intenso movimiento de las fiestas de fin de año. Eso es números, sumas y restas. Una de las cosas que se ve y que se ha visto es que en el caso de Nico, él no está haciendo declaraciones. En una entrevista que usted le dio a Canal 7, mencionó de que la razón por la cual él no está dando es porque la plataforma que lo es un equipo de personas con experiencia, como usted, por supuesto. Esto no le quita un poco de presencia a un candidato que en el Perú, por lo menos, siempre la gente está esperando que su presidente sea el que presente las propuestas, sea el que salga y que convoque a la ciudadanía con ideas. No es un poco dejar, como se dice
en fuera de juego al candidato presidencial y poner más bien en avanzada a los candidatos a congresos o al personal, digamos, a los representantes técnicos que apoyan la candidatura? Bueno, evidentemente quienes somos candidatos al Congreso y quienes tienen el encargo de desarrollar el plan de gobierno, tienen que salir y tienen que estar presentes y desarrollar propuestas. Lo que pasa es que no es que George no esté haciendo declaraciones, acaba de hacer una sobre seguridad muy criticada por otros, muy apoyada por otros. Acaba de hacer una declaración, está haciendo una declaración en materia de salud pública. Lo que pasa es que, como siempre, Lima mira poco a las provincias. Como George habla desde las regiones donde está en campaña, pues se le escucha poco, pero creo que es parte más bien ya de la estructura de la opinión pública en el Perú. Pero él está haciendo declaraciones y propuestas permanentemente. En un hipotético caso de que ustedes, no parece ser así porque son los que están liderando las encuestas, pero un hipotético caso que no pasen a la segunda vuelta electoral, ¿con qué grupo político se sienten más afines? Pareciera que con el Partido Morado, o con Verónica Guzmán, o con Hernando de Soto, con César Acuña. ¿Con qué grupo político hay más afinidad de Victoria Nacional? Yo prefiero no especular. Yo soy un político, funciono en base a hechos. De modo que esperemos a que las cosas ocurran y en su momento, si hay que tomar decisiones, se tomarán. Yo espero que en la segunda vuelta esté Victoria Nacional. Pasado ya el gobierno de Vizcarra, pasado 2 o 3 meses, donde cada vez se ven ciertos aspectos que, como bien lo ha señalado, ponen, por ejemplo, en una gran duda el manejo económico y sanitario que tuvo el gobierno de Vizcarra con la pandemia. Por ejemplo, los indicadores no nos mienten, es el Perú, el peor país en la región que tuvo sus indicadores en la economía y en la salud. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre el gobierno de Vizcarra? ¿Cree que fue un gobierno positivo para el país? ¿Cree digamos, que más bien tuvo mucho discurso probablemente y poca gestión? ¿Cuál es la evaluación que hace ustedes del gobierno de Martín Vizcarra? Durante los primeros meses de la pandemia, yo guardé silencio e hice llegar iniciativas y propuestas directamente a quienes estaban al mando. Yo he gestionado una crisis, una gestión de riesgo, que fue la del verano del 17, el Niño Costero. De modo que sé que en esas circunstancias lo que necesitamos todos es cerrar filas alrededor de la autoridad, de quien está llevando en sus espaldas el esfuerzo por conducir la salida de la crisis. Pero después de un tiempo, comencé a ver una enorme cantidad de errores. Fui de los pocos que señalé la importancia de hacer una evaluación política de la gestión de la pandemia, porque se dieron básicamente dos argumentos para decir que las cosas resultaron como resultados. Los resultados, como usted ha dicho muy bien, han sido desastrosos, tanto en materia sanitaria como en materia económica. Y se usaron dos argumentos. El primer argumento fue decir, teníamos un sistema de salud tan malo que no era posible que ocurrieran las cosas de otro modo. Una explicación estructural y no política de la gestión de la pandemia. Pero hay países que tienen sistemas tan precarios como el nuestro y que, sin embargo, han reaccionado muy bien a la pandemia, con un ínfimo número de muertes y con un limitado número de contagios. De modo que la estructura no es maldición. La voluntad política puede organizar y reorganizar los elementos para poder enfrentar ciertas circunstancias. El otro argumento que se usó fue de tipo estructural también, de tipo económico. Con un país con 70-75% de informalidad, ¿cómo íbamos a pensar que íbamos a lograr buenos resultados? Este argumento es un argumento tramposo, porque cuando ocurrieron los sucesos en Chile, las violentas irrupciones de la sociedad chilena en protesta contra lo que consideraban una situación de injusticia, se dijo aquí, eso no nos va a pasar porque tenemos la informalidad. Es decir, la informalidad es un cajón desastre que funciona según convenga usarla. Pero hay países, sociedades, estados que tienen tanta o más informalidad que el Perú y que han tenido otra vez buenos resultados frente a la pandemia. Por tanto, los dos argumentos estructurales, en mi opinión, no tienen ningún sentido. Tenemos que pasar entonces a una evaluación política de la gestión de la pandemia. Y yo creo que ahí se han cometido varios errores. Los he ido diciendo permanentemente en mis intervenciones públicas. El primero de ellos, lo vuelvo a repetir, es no haber convocado al COEN. El COEN no es un membrete, no es un edificio, no es un sitio. Es el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia, soportado por la estructura de las Fuerzas Armadas, del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor del cual cabeza política y estructura organizativa
se van adosando las capacidades del Estado, de los distintos ministerios, y eventualmente, como lo hicimos en su momento, se moviliza a la sociedad. Entonces, aquí yo creo que ha habido un error de perspectiva, porque hasta en la ley de gestión de riesgos está la manera en la que esos riesgos deben ser enfrentados. No entiendo por qué no se hizo, pero ese fue un grave error. A partir de ahí hay errores de gestión de la pandemia. Le menciono rápidamente 2 o 3. Primero, nunca hicimos, y espero que esta vez con esta cuarentena algo se haga, pero nunca hicimos ni inteligencia ni comandos sanitarios. Es decir, salir a seguir el virus, la trazabilidad del desplazamiento del virus, para lograr su detección y finalmente su aislamiento, la cuarentena de quienes están infectados. Eso lo han hecho otros países, algunos con alta tecnología, como Corea, otros en base a la red de organización social, como el Vietnam. Pero tiene que hacerse, porque sin eso la cuarentena es una parte de la pinza, la otra tiene que ser ese esfuerzo de cerco y seguimiento y aislamiento del virus. Si no se hace, la cuarentena, ¿qué es lo que hace? Hace más lento el desplazamiento del virus, nada más. Lo vuelve más lento su desplazamiento, pero requerimos hacer lo otro para poder interceptarlo, aislarlo y poder finalmente dominar la pandemia. Primer nivel de atención de salud fue desactivado. El éxito de Costa Rica y de Uruguay en materia de la pandemia, del manejo de la pandemia, ha sido un excelente primer nivel de atención de salud. Aquí lo hemos hecho, porque hubieron liderazgos locales que dijeron, vamos a seguir. El Agustín, San Martín de Porras. El primer nivel de atención de salud siguió funcionando y dio resultados. En el caso del Agustino, creo que de 700 personas que pasaron por el centro médico, por la posta médica, 1 o 2 llegaron al segundo y tercer nivel de atención de salud. El resto fueron atendidas en el primer momento de la enfermedad y finalmente fueron apoyadas para que salgan adelante de las circunstancias. Entonces, aquí hay un segundo elemento que me parece fundamental. Hay otros más. Sobre el tema de salud, perdón, solamente para entrar al tema de salud. En el tema de salud ha habido varios críticos respecto justamente a la estrategia, no solamente en el primer nivel de atención, sino en el cómo abordar esta suerte de cuarentena focalizada, estudiada, evaluada, pero también en la compra de vacunas. No se equivoca o no se equivocó Sagasti al continuar con la ministra Pilar Macetti, quien tuvo justamente durante muchos meses a cargo esa gestión y que por lo visto nos está aparentemente llevando por la misma senda. Él tiene que haber tenido algún tipo de evaluación, porque el argumento contrario también es fuerte. ¿Para qué vamos a cambiar de caballo a mitad del río? ¿Para qué vamos a tener una persona nueva que tenga que volver a empezar y hacer procedimientos? ¿No? Visto los hechos, creo que en general ni el gobierno anterior ni este gobierno están haciendo las cosas como deben hacerse. Yo quisiera notar un vacío tanto en el gobierno de Vizcarra como en este gobierno, quizás más en este que en aquel, pero que es fundamental. ¿Qué está pasando hoy día en nuestro país? La sociedad está deprimida, enojada, harta, molesta, cansada. ¿Qué necesitamos? Liderazgo, comunicación de liderazgo, capacidad de estar presente permanentemente, levantando el ánimo, dando orientación, dando dirección, diciendo qué se tiene que hacer. Estar presente para que la gente sienta que su mando, que su presidente, que su ejecutivo, que su gobierno está trabajando para ella y la está convocando al trabajo conjunto. Y eso no se está haciendo. Y es muy grave porque yo creo que parte del cansancio, agotamiento, depresión, desesperanza que viene habiendo en muchos sectores de la sociedad peruana tiene que ver con ese vacío de liderazgo que tiene que ser llenado del modo más urgente. ¿Y ese liderazgo lo tiene George Forsyth? ¿Perdón? ¿Ese liderazgo lo tiene George Forsyth? Bueno, cuando fue alcalde de La Victoria lo vimos todo el día haciendo cosas, subiendo para arriba y para abajo, controlando, armando guardias de seguridad, hablando con la ministra de Economía, hablando con el ministro de Defensa, saliendo con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Si algo lo caracteriza es la acción. Lo critican por otras cosas, pero que actúa. ¿Cuánto temor existe, usted político y sabe de los cálculos, cuánto temor existe en el que puedan ustedes quizás ganar la presidencia, pero que no tengan mayoría parlamentaria y que les suceda más o menos lo mismo que ha sucedido en el último quinquenio, en las cuales al no tener mayoría parlamentaria van a tener que probablemente vivir con la espada de Damocles de una posible vacancia?
¿Cómo han pensado un escenario donde no puedan quizás tener una mayoría parlamentaria que les permita gobernar como en otros países? Usted menciona un tema medular, porque ese no es solo un problema de Victoria Nacional, que es el partido que parece colocado en el primer lugar en las encuestas y probablemente sea el triunfador de la elección. Cualquiera que gobierne el 2021, cualquiera, va a tener que hacerlo con un gobierno de coalición parlamentaria. Por tanto, la política, la tarea política, tanto del Ejecutivo como del Congreso, en los primeros días e incluso antes de la toma de posesión, va a ser tener que construir esa coalición parlamentaria que a su vez sea coalición de gobierno. Mire lo que le estoy diciendo. Coalición parlamentaria que a su vez sea coalición de gobierno. Por lo Y mismo esto, que usted ha mencionado, que no necesitamos 5 años más en donde el Ejecutivo y el Congreso estén tirándose los platas, te disuelvo, te vaco. Eso no lo podemos soportar. Tenemos que dar una muestra de madurez y de construcción política para darle estabilidad al país. por eso mismo, en aras de transparencia, ¿no sería bueno que de una vez nos digan con qué partido se sentirían más cómodos trabajando en el Congreso, de una forma para ser transparentes, es decir, con qué tipo de coalición partidaria estamos hablando? ¿Estamos hablando de una Es, coalición política? es que esto no es un asunto de comodidad, es un asunto de relación de fuerzas. Vamos a ver cuál es la composición de fuerza del Congreso. Un político no actúa en las condiciones que elige, actúa con las condiciones dadas y en ese contexto tiene que tomar las decisiones y construir las relaciones que permitan resolver el problema que tiene que resolver. Si lo que necesitamos en el 2021 es construir una coalición, pues habrá que ver cuál es la composición de fuerzas, cuál fue el resultado, quiénes son, no solamente quiénes son los partidos. Usted sabe bien, la política no es solo un asunto de partidos, y más en el Perú, donde los partidos están tan frágiles, tan débiles, es un asunto también de personas. Entonces vamos a ver quiénes llegan al Congreso. Son gente con una mirada más larga, que están viendo intereses generales, no me importa cuáles sean, pero intereses generales, o volvemos a repetir la historia de un Congreso que está viendo siempre intereses pequeñitos, el lobby de este o el lobby del otro, o la representación de aquel grupo faccioso. Eso habrá que resolverlo en su momento mirando qué es lo que se tiene como escenario para la acción. Pero entonces, ok, no hablemos de partidos, pero hablemos de temática. Cambio de constitución, ahí hay una cercanía quizás con Verónica, la candidata de Nuevo Perú. Hay dos tareas que son inevitables para el próximo gobierno y probablemente le tomen el primer año o el segundo año de gobierno. Son dos tareas inevitables, cualquiera que sea el gobierno. Primera, resolver el tema de la pandemia. Es claro que la pandemia en julio del 2021 no va a estar resuelta. ¿Quién sabe si logremos tener algún número de vacunas que nos permitan empezar el proceso de vacunación? Por tanto, el próximo gobierno tiene que hacerse cargo de ese tema de manera prioritaria. Y segundo tema, reactivación económica, generación de empleos. Esas son las dos tareas. Yo no veo otras como tareas urgentes para la primera fase del próximo gobierno. Por tanto, en función de aquello, habrá que ordenar la agenda y las coaliciones necesarias para poder resolver. Lo cual, el cambio de constitución no es una tarea primordial en un posible gobierno Pero claro que no. Ajustes habrá que hacer. Por ejemplo, toda la parte de la arquitectura constitucional que tiene que ver con la relación entre poderes, esto que nos ha tenido ahora en base a las fisuras constitucionales en una suerte de te vaco o te disuelvo, eso tiene que ser ordenado y tenemos que encontrar una manera de resolver, en definitiva, un equilibrio de poderes productivo que nos permita dos cosas: construir orden, pero al mismo tiempo construir representación. Entonces, ese es un tema que merece, necesita una reforma, pero lo urgente es la vida y el empleo. Eso va a ser lo prioritario. Muchas gracias, don Jorge Nieto. Creo que los televidentes han escuchado las propuestas. Creo que hemos podido incluso abordar alguna temática importante respecto a cuál sería esa coalición del futuro con la cual trabajaría un posible gobierno de George Forsyth. Agradecerle nuevamente por la entrevista, por este tiempo brindado. Muy amable, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con ustedes nos despedimos y nos vamos a ver en una siguiente oportunidad en esta suerte de desfile de candidatos que nos están contando no solamente las propuestas que ellos tienen para el Congreso de la República, sino las propuestas que ellos tienen para el país con sus candidaturas a la presidencia de la República. Nos despedimos. Hasta una nueva oportunidad.